Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mario Ruffer. Soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Y esta sesión que quiero compartir con ustedes se titula Archivo, Campo, Escritura, Formas no extractivas de producir evidencia. Y un poco la pregunta que ampara la sesión tendría que ver con esto que muchas veces eh, llamamos dentro de nuestra propia investigación la cocina de la investigación. Aquello que generalmente no se transparenta, no queda objetivado, no queda por escrito muchas veces, o lo que sí queda por escrito tiene que ver con sesiones de protocolización, formas de trabajo con eso que llamamos el marco metodológico y las estrategias específicas que validan lo que producimos como conocimiento, entre comillas, científico, o por lo menos si no científico, sí académico. Y quisiera partir, antes de entrar, digamos, en la temática específica, partir de una premisa de la profesora Gayatri Spivak que plantea en la crítica a la razón postcolonial una máxima, digamos, que me parece atendible. Spivak dice que es necesario comprender que no existe ninguna exterioridad entre las técnicas de producción del conocimiento científico en la modernidad y las formas imperiales del poder. Esto es, puede parecer una verdad de perogrullo, pero si lo pensamos más concretamente, querría decir, si pensamos en las formas en cómo se validó, legitimó la conformación del corpus de lo que se denomina una manera de hacer trabajo académico y científico, tiene todo que ver con las estrategias imperiales de producción del poder y del propio sujeto del poder. En ese sentido, claro, la pregunta estallaría entonces ante nosotros y ante ustedes, a los que se les pide generalmente hacer una tesis, que tenga rigor, que tenga legitimidad, que se base en una relación más o menos equilibrada entre originalidad y autoridad, que en realidad es parte de una estrategia escolástica del trabajo, o sea, muy europea, pero además muy medieval, y que tiene que ver con el juego todo el tiempo, con la autoridad, cómo se conforma la autoridad de lo que estamos mostrando, de lo que estamos mostrando y a través de la mostración validando, por un lado que hemos hecho que hemos cumplido con ciertas reglas de operación y por otro lado que hemos leído, hemos trabajado, hemos entendido ciertos cánones de conformación. La pregunta de Spivak, que ella deja muy, no diría muy suelta, pero sí por lo menos como una advertencia, sirve para preguntarnos, y creo que es un poco el objetivo de esta sesión, para preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo construimos? ¿Cómo producimos, más bien, eso que llamamos en el trabajo específicamente científico la evidencia de nuestro trabajo? ¿Cómo demostramos eso que hemos sido llamados a demostrar a partir de ese punto cero de observación, como diría Castro Gómez, en el que se coloca la ciencia occidental, por lo menos desde finales del siglo XVIII? Creo en ese sentido que hay ciertas actitudes, podríamos nosotros hablar de ciertos procedimientos, ciertas formas y ciertas actitudes del trabajo científico en ciencias sociales, pero que también se trasladan a las humanidades.
a una forma específica de trabajo como las humanidades, como bien lo ha demostrado Stuart Hall en sus últimos trabajos. Aquí solo quisiera tomar dos elementos específicos, que son las nociones de archivo y de campo. El archivo no entendido simplemente como un lugar en el que se depositan ciertos documentos que sirven principalmente al historiador, sino el archivo, como diría Derrida, como una disposición al conocimiento, ¿sí? Como una forma textual, una forma grafemática, en la que buscamos eso que nos va a otorgar la legitimidad para lo que queremos decir sobre la totalidad, generalmente del pasado, pero puede ser también de una historia del tiempo presente, digamos, si trabajamos con, no sé, archivos como podrían ser los censos, las estadísticas. Y el campo, como me parece importante tomar a la noción, ampliar la noción de campo, que ha sido siempre vista, como diría James Clifford, vista como una especie de gran planicie, de fieldwork, ¿no? Un gran espacio sobre el que se extiende una mirada que generalmente es fotográfica, que es sincrónica, pero que además es totalizadora, ¿no? Hay una frase por ahí interesante de Malinowski que hablaba, el gran antropólogo, que hablaba sobre la importancia de que un antropólogo trabajara con la mirada, abarcara las estructuras, ¿no? Que por un lado es una mirada que se pondría, digamos, o que supondría cierta posibilidad de creación de una epistemología a partir de la observación, y en ese sentido, una epistemología entendida en el sentido clásico, de la posibilidad de observar aquello que se puede objetivar y plantear con cierta precisión. Y por otro lado, al momento en que algo se vuelve no solo asequible a la mirada, no solo algo que alcanza la mirada, sino algo además que también es comprendido por la mirada. Eso es fundamental dentro del hábito, la creación del hábitus antropológico. La mirada no es solamente la mirada del telescopio o la mirada de la lente. Tiene que ser la mirada de un sujeto que logra comprender eso que mira. En la acción de comprensión que eso se mira, de eso que se mira, perdón, en la acción de esa comprensión, lo que existe también es una acción de domesticación. Eso que es mirado es de algún modo, a partir del registro, a partir de la escritura, a partir de la codificación, a partir de la organización sistemática de principios que me permiten comprender eso que observo, también es domesticado. De algún modo u otro se vuelve menos peligroso, menos amenazante. Tiene que volverse menos peligroso, tiene que volverse menos amenazante, tiene que volverse de alguna u otra forma más gobernable. De ahí que la antropología haya sido tan fundamental al imperialismo, no solamente por el envío de emisarios que relataban, sino porque la imposición de una mirada que es devuelta en una técnica de escritura es fundamental para la creación de un hábito de gobernabilidad. El problema central es que una parte importante de la etnografía sigue intacta en esos términos hasta, si no hoy, sí hasta hace muy poco. Para algunos antropólogos, sin dudas, hasta hoy también. Digamos, hay cierta antropología, por supuesto, muy crítica, pero estamos hablando de las connivencias entre las disciplinas y las formas imperiales de poder y de conocimiento. En ese sentido me gustaría plantear algunas cosas importantes. En primer lugar, ustedes
tienen la bibliografía a disposición para esta sesión, fundamentalmente el texto. Hay un texto para trabajar archivo y un texto para trabajar campo. El texto para trabajar archivo es el texto de Stoller sobre el archivo y el arte de gobernar. Y el texto para trabajar campo es el texto de Rita Segato, Las paradojas del relativismo. Empezando con el texto, no me voy a detener aquí en el texto porque me parece que la idea en realidad es que ustedes que este pequeño video introductorio les sirva a ustedes para a lo mejor seguir las ideas en el texto, o más bien, cuáles serían los objetivos consensuados que tenemos con ustedes para poder leer los textos, para poder leer de una manera especial los textos. Creo que algo, digamos, primordial que tiene que ver con el archivo es de alguna u otra manera revisar, diría yo, las ideas de Derrida en ese texto fundante, Mal de Archivo, que ha sido muy poco leído por la historia, estoy hablando del filósofo francés Jacques Derrida, pero que ha sido casualmente muy recuperado, por lo menos por la crítica postcolonial, con algunos aditamentos, igual algunos aditamentos en el sentido de plantear su eurocentrismo también en parte del propio texto, pero bueno, no nos olvidemos que Derrida era un filósofo muy particular, no muy tomado en cuenta por la filosofía tradicional dentro de Francia, y Pied Noir, ¿no? que siempre, de alguna u otra forma, hizo de su condición de extraño en Francia una política de la escritura. Libros como El monolingüismo del otro, sobre la hospitalidad, dan cuenta, digamos, de eso. En Mal de Archivo, Derrida plantea algunas cuestiones que son fundamentales, que no han sido tomadas en cuenta por las disciplinas, fundamentalmente por la historia, pero que es fundamental para nosotros, porque Derrida plantea algo que me parece interesante aquí, que plantea muchas cosas, pero yo me centraría en tres elementos fundamentales. Dice Derrida, nosotros miramos el archivo, insisto, ya sea un archivo histórico, el archivo militar, el archivo de un escritor, el archivo de, no sé, el Instituto Nacional de Estadísticas y Población de un país, como tres cosas fundamentales, como una arconte, dice Derrida, como una autoridad y como un espacio de consignación. ¿Qué quiere decir cada una de esas tres cosas? El arconte como un lugar donde se guarda, como un cajón, digamos, ¿no? Un lugar donde se guarda, y se resguarda. Se guarda, o sea, se mantiene, pero a su vez se cuida. Y lo cuida un sujeto político. Ahí está la pregunta. ¿Quién cuida al arconte? ¿Quién está legitimado para cuidar el arconte? Una autoridad, dice Derrida, porque de alguna u otra manera le damos dimensión de ley a eso que está en el arconte. Eso que está en el arconte pareciera ser aquello que está destinado, en efecto, a ser descubierto como evidencia. Y en tercer lugar, la consignación, que diría Derrida, bueno, es la facultad a través de la cual aquello que está en el archivo se conjunta, se sistematiza y se organiza. La pregunta que yo les haría aquí a todos ustedes que están, todos y todas, quienes están cursando la especialización, es cómo podríamos pensar si es verdad, como dicen las disciplinas, como dice la epistemología en general, que es la historia, en esta producción del relato, a través del archivo, la que produce, de alguna u otra manera,
al Estado nacional, o sea, la que produce la nación, una vez que existe algo como el Estado, la que produce la posibilidad de que un pueblo sea identificado con un Estado. Eso tiene 1000 bemoles, pero para ser más o menos gráfico, digamos. La pregunta sería aquí, ¿cómo es posible que, o cómo podemos pensar los mecanismos a través de los cuales la operación de consignación, o sea, la operación a partir de la cual se conjunta, se sistematiza y se organiza, ¿cómo podríamos pensar que esa operación es la que, en efecto, produjo la posibilidad de un poder republicano? Pensemos en los estados-nación modernos, que continuó una labor de conquista y una labor de sometimiento, pero la hizo imposible de ser narrada. Siguiendo la tesis de Aníbal Quijano, el problema central estaría en identificar cuáles son, me refiero a la tesis sobre la colonialidad del poder, diciendo, bueno, sí, la colonia no existe más, pero existe la colonialidad, más allá de que podamos estar en desacuerdo con cierta tónica de esa tesis, o bueno, con algunos puntos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo podríamos pensar, cómo podríamos trabajar sobre la idea de que hay una operación narrativa que hace posible la existencia de la República en términos de la existencia de un sujeto del derecho que nace a la modernidad, que nace a la ley, que nace a la ciudadanía, pero que sin embargo silencia, ¿sí? Sin embargo otorga, digamos, o produce ciertos silenciamientos fundacionales que hacen fracasar algunas narrativas específicas, que hace que algunas experiencias sean imposibles de ser narradas, imposibles de ser trabajadas. ¿Por qué? Porque no producen archivo, porque no producen arconte, y porque en la labor de consignación no están presentes. En ese sentido, creo que habría que poder pensar el poder de la historia, fundamentalmente de la historia, como una disciplina que hace de la operación de consignación, de esa operación de organizar, sistematizar, guardar, una operación metonímica. Vuelve eso que se consigna, que es una parte del todo, lo vuelve todo. Todo el pasado, todo lo decible, todo lo enunciable está en el archivo. Por eso Foucault va a decir, en la arqueología del saber, en algún momento, va a decir, el archivo no delimita, o mejor dicho, va a decir, al delimitar lo demostrable, lo que delimita fundamentalmente son los límites de lo enunciable. O sea, ¿se entiende? Los límites de lo que puede ser dicho. Creo que este es un punto clave. Y me iría ahora a una advertencia de Benjamin, de Walter Benjamin, ese gran filósofo marxista, que plantea, marxista pero un poco disidente también, que plantea en algún momento, bueno, en algún momento no, en las tesis de la filosofía de la historia, plantea una cosa una idea que me parece muy, muy potente. Porque Benjamin, muy potente para el pensamiento descolonial y descolonizador. Benjamin dice, ¿saben qué? Si pensamos en la historia y en crear nuestra propia historia, no hay forma de reconstruir una tradición del oprimido con el archivo de la historia y con el tiempo intacto de la nación. La única forma, dirá Benjamin, es produciendo conexiones desobedientes.
produciendo conexión, no está en buscar nuevas fuentes, en buscar nuevas voces, no, está en poder conectar aquello que ha sido prohibido conectar, que ha sido prohibido que se conecte. Yo he trabajado, y les pongo ahora un caso para que entiendan un poco más empíricamente lo que estoy queriendo decir, con el movimiento indígena argentino hace varios años ya, cuando cuando uno de los monumentos más terribles de la última dictadura militar argentina, que fue entre 1976 y 1983, ese monumento, fue un centro clandestino de detención y de tortura, casi un campo de concentración. Fue entregado a la sociedad civil para que se hiciera ahí un museo nacional de la violencia. El movimiento indígena argentino, que aparentemente no tenía nada que ver con quienes habían sido desaparecidos aparentemente en la dictadura, hace un llamado de atención como organización y dice: si ese va a ser un museo sobre la violencia nacional, un museo de la memoria sobre la violencia nacional, nosotros queremos estar ahí, porque nosotros somos los primeros desaparecidos en la larga duración del Estado. Claro, eso generó un revuelo importantísimo, no sé si un revuelo importantísimo, más bien no le hicieron mucho caso, y los historiadores lo que pusieron enfrente fue: esto es un disparate. Incluso los historiadores más progresistas, más proclives a la atención sobre lo que estaba pasando en la agenda pública de la memoria, y plantearon algo como: ¿saben qué? Esto es un disparate, no tiene sentido, no tiene ninguna conexión el exterminio indígena en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, entre 1880 y entre 1870 y 1885, y la desaparición y la tortura en la última dictadura militar entre 1976 y 1983. No podemos conectar esas dos cosas. Justamente lo que el movimiento indígena estaba diciendo es que, ¿saben qué? Lo que pasó en el 76 y el 83 muestra que el Estado Nacional argentino es un Estado desaparecedor, que lleva a la desaparición en su matriz genética. La desaparición es una técnica de la modernidad. El problema es que eso que se solicita para que se pueda comprobar y conectar esos dos acontecimientos es imposible, porque la historia lo hizo imposible, porque el archivo lo hizo imposible, porque no hay archivo sobre la desaparición de indígenas, porque no hay, por supuesto, porque el archivo, el sujeto político, que yo les hice la pregunta al inicio, ¿quién guarda en ese arconte? Es el Estado. Entonces, el sujeto político que está detrás de la consignación es el Estado en general. Y es un Estado, justamente, que sigue sosteniendo su matriz colonial a partir de la imposibilidad de narrar y conectar aquello que la tradición del oprimido, diríamos nosotros la tradición del colonizado, debería poder conectar. Entonces, me gustaría que a partir de estas premisas se lean estos dos textos maravillosos. El texto de Segato, que tiene una crítica fundamental al procedimiento de interpretación y de extracción de la información para producir equivalencias, para domesticar al otro, como dije al inicio del video, a partir de la producción narrativa de las equivalencias. Y por otro lado, el texto de Stoller, donde problematiza un poco la relación inextricable, la relación constitutiva entre el archivo y el gobierno colonial.
Bueno, espero que haya sido, no me extiendo más o menos ilustrativo e indicativo de algunas rutas de lectura. Y bueno, estamos en contacto también a través del foro. Buenas tardes.